Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos el placer de tener a toda una eminencia en la psicología, una eminencia que no para de vender libros. Algunos le conoceréis por Amor Cero, cero con Z, porque fue el psicólogo de Juan Carlos Quer que yo retraté en el diario El Mundo, cuando Juan Carlos tenía problemas por las denuncias falsas que le interponía continuamente su exmujer Diana López Pinel. Pues Juan Carlos acudió a este psicólogo, pudimos sacar el libro Amor Cero a través de La Esfera, fue un exitazo y ahora nos sorprende con Familia Cero, donde ya nos cuenta algunos de los problemas que están atravesando las familias de este siglo XXI, la pérdida de valores y por qué ocurren determinados comportamientos entre los distintos miembros de la familia. ¿Qué tal se encuentra Iñaki Piñuel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Encantado de estar contigo en tu supercanal Estado de Alarma. Enhorabuena por este éxito que estás teniendo desde hace muy pocos meses y se ha convertido en un fenómeno en las redes. Pues sí, la verdad que tu canal de YouTube también es muy recomendable. Recomendamos que sigan a Iñaki Piñuel. Tú que has estado cerca de mí estos meses, ¿me ves mejor cara, mejor aspecto, más animado? ¿Cuál es tu...? Tienes mucho mejor aspecto, incluso un poco demasiado relajado, diría yo, Javier. Bueno, estoy aquí en el Hotel Las Dunas, que tiene un spa maravilloso, una piscina maravillosa, que me está quitando aquí unos kilitos de más, también el estrés, o sea, que se nota, ¿no? Se te nota que están cuidándote bien ahí. Tú te has ido también, has dejado Madrid, ¿no? Bueno, sí, estamos en ello, sí. ¿Y qué punto estás buscando o qué punto has buscado para salir un poco ante el previsible repunte del confinamiento? Bueno, todo el mundo estamos buscando el poder trabajar en las dinámicas no presenciales y buscando pues lugares con calidad de vida, con mar, con montaña, y está ocurriendo un fenómeno bastante colectivo, ¿no? De búsqueda de esa nueva calidad de vida basada en las nuevas condiciones que estamos todavía apenas empezando a conocer y que configuran un nuevo mundo del trabajo y también un nuevo mundo en las relaciones profesionales, como estamos viendo en tu canal, como estamos viendo en tantos y tantos canales y todo el fenómeno pues, de las nuevas audiencias de Internet, de YouTube, etcétera. ¿Y qué lugar has escogido, si se puede saber? Diré que está al sur, está muy cerca de donde estás tú, pero no voy a decir dónde. Seguro que un sitio con buen clima, ¿no? Con muy buen clima, sí señor. Porque al final, las personas que nos estén escuchando que vivan en grandes ciudades, eso afecta también al estado de ánimo de una persona, el estrés, el jaleo de la carretera, el mal tiempo, en caso de Madrid cuando toca el invierno. Claro, las horas que dedicamos a poder entrar en las ciudades, el estrés, el tráfico, la mala calidad de vida en cuanto al ruido, la contaminación, las aglomeraciones, todo esto pues se está suponiendo con ocasión del COVID y de los confinamientos en todo el mundo, ¿no? Una serie de elementos de nueva, mmm, nuevas consideraciones, nuevas, nuevas configuraciones del trabajo, nuevos valores que están surgiendo, internos, familiares, sociales, y esto pues está produciendo un movimiento migratorio que habrá que ver en los próximos meses. Vamos ya a entrar en tu libro que está siendo ya un éxito, lo pueden comprar por Amazon o en las librerías, Familia Cero, sigue la estela de la saga de Amor Cero. ¿Para quién va dirigido este libro? Este vídeo está dirigido a las personas que han sufrido lo que denominamos en psicología familias cero, familias disfuncionales, familias que no pudieron acoger debidamente, emocionalmente, psicológicamente, a los niños que llegaban por diferentes razones y que generaron en ellos una serie de heridas emocionales que les acompañan después en la vida adulta y que les vuelve altamente vulnerables a los maltratos, a los emparejamientos tóxicos, a las dinámicas de acoso laboral, escolar también en la etapa infantil, y que hemos encontrado pues ser la causa de la gran mayoría de las consultas clínicas que después recibimos en la etapa adulta. Familia Cero es un libro que explica el por qué el proceder de una de estas familias disfuncionales produce esa herida emocional y termina generando pues probabilidad muy alta de ser posteriormente victimizado en diferentes tipos de relaciones nocivas o psicológicamente tóxicas. Este es un libro sobre un problema aún oculto de la sociedad, la existencia de psicópatas, y es muy fuerte el uso de esta palabra, pero tú lo explicarás ahora muy bien, integrados en todos los ámbitos de la sociedad.
incluida la familia. Has escrito libros sobre jefes psicópatas, luego sobre amores psicopáticos y ahora sobre familiares psicópatas. ¿Por qué no se conoce aún este problema de forma suficiente? ¿Por qué solo tenemos la imagen del psicópata, la típica imagen del terror de un hombre con un cuchillo, ¿no? Bueno, el camuflaje mejor de los verdaderos psicópatas es la idea equivocada que se hace la sociedad de ellos. El pensar que son criminales, que son asesinos en serie, que son violadores, que son criminales sangrientos, es decir, los psicópatas que retratan las películas de serie negra, es una de las grandes bazas que ellos tienen para permanecer ocultos. La mayor parte de los psicópatas son de los que denominamos integrados o psicópatas subclínicos. Rara vez o muy extrañamente van a cometer ese tipo de crímenes. Y eso pues lleva a que los psicópatas integrados pasan desapercibidos, son seres encantadores, son los amigos de todos los niños, tienen imágenes públicas excelentes, tienen lo que yo denomino una reputación y una imagen exterior que les hace altamente peligrosos porque nadie sospecha que detrás de ese ser tan encantador existe ese ser frío, sin alma, calculador, oportunista, un verdadero depredador, que lo mismo puede depredar a su pareja cuando se empareja, y esta es la experiencia que yo relato en el libro anterior denominado Amor Cero, pero también son padres, son madres y producen, por supuesto, la destrucción de sus vínculos familiares, de sus propios hijos, de sus hermanos. Es decir, los psicópatas no son por horas o a tiempo parcial, lo son plenamente y ejercen como tales en todas las relaciones. Utilizan a los demás como meros peones, como instrumentos a su servicio, y esto pues produce el alto grado de sufrimiento que después vemos en la clínica. Y desde hace algunos años, el impacto creciente, el número de personas que acuden a la clínica con procesos de victimización a manos de psicópatas, nos habla de un fenómeno todavía por describir y por una gran conciencia social avanzar, cosa que todavía pues no es el caso. ¿Cómo identificarlos? Porque son todos iguales, ¿cómo son? ¿Cómo se detectan? ¿Cuántos? Bueno, es muy difícil porque los psicópatas, como te digo, parecen estupendos, encantadores, pero hay que atender no a lo que dicen que son, sino a lo que hacen, a sus comportamientos. Esos comportamientos son comportamientos siempre de abuso, de egocentrismo, de un extremo narcisismo, de utilización, de triangulación, de identificar la vulnerabilidad de los demás y usarla en su beneficio. Esa conducta que los psicópatas utilizan muy frecuentemente de manipular mediante el chantaje emocional, mediante la culpabilización, no asumiendo jamás ninguna responsabilidad por lo que hacen. Y esto, por supuesto, incluye no solo a sus parejas, sino también a sus propios hijos. Y hay que decir que los psicópatas envejecen y de mayores siguen siendo psicópatas. Son nada más que psicópatas viejitos, ancianitos, pero siguen ejerciendo los plenos poderes de manipulación que tienen. Y por eso, pues los diferentes avatares tras los cuales se ocultan las máscaras, se habla siempre en la investigación de la psicopatía, cómo utilizan diferentes máscaras o facetas para utilizar aquello que cada uno quiere escuchar, aquello que tienen que ser ante cada uno, para encajar perfectamente como una pieza y desde ahí usar y abusar a los demás. Habla de 4 tipos de familia cero en el libro y 8 tipos de padres y madres tóxicos. ¿En qué consisten estas categorías? Bueno, la gente cree que las familias disfuncionales o familias cero son siempre violentas, donde hay golpes, palizas, violencia doméstica. Todo esto pues existe, pero la mayor parte de los psicópatas integrados no necesitan tocarle un pelo a su víctima para destruirla. Y frecuentemente se dan situaciones de caos, de negligencia, de abandono, a veces de una alta atención a los niños en la cuestión material, pero un abandono emocional, un dejarlos al margen o incluso un chantaje emocional permanente que los niños reciben como un incondicional desamor. Es la tipología, que puede ser muy variada, de progenitores tóxicos o de progenitores de familias cero, lo que sí da lugar es a 4 grandes formas de salir adelante en estos que yo denomino niños perdidos, los niños de las familias cero. Una forma de salir adelante en el narcisismo, en la conquista social, en el obtener el amor y el reconocimiento a través del poder, del éxito, de la riqueza. Hay otras que se vienen abajo y desarrollan lo que yo denomino la respuesta down, la indefensión aprendida. Se convierten en adultos tempranamente derrotados, que han tirado la toalla, que ya ni siquiera lo intentan.
y que acuden a la clínica pues presos de somatizaciones, de depresiones, de la sensación profunda de inadecuación. Hay un tercer tipo de niños perdidos que salen a la vida adulta incrustándose en relaciones que denominamos codependientes, se convierten en cuidadores compulsivos de los demás, buscan señor al que servir, parejas a las que cuidar, se convierten en algo que denominamos un poco coloquialmente en pagafantas o en término femenino alma maters, es decir, personas que confunden el dar y dar y dar hasta que duela con la relación con el otro. Y luego hay un último tipo, un cuarto tipo, que es muy inquietante, que hemos descrito también en Amor Cero, que son los niños perdidos que en la vida adulta se quedan encadenados, vinculados al obstáculo y se quedan sistemáticamente fijados, diríamos así, obsesionados por relaciones que siempre más y mejor les destruyen. Es el caso de los que terminan emparejándose con narcisistas malignos, con psicópatas integrados. Estos niños perdidos han quedado fascinados por el obstáculo y buscan en la relación, siempre valoran aquel o aquella que más y mejor va a dejarles frustrados, desairados o destruidos. Son los que denominamos los out, los niños out, que van buscando más y mejor su destrucción progresiva. Y de estos últimos hemos hablado mucho en el libro Amor Cero, que tú conoces bien. Son niños perdidos, niños que no han sido criados o que no le han dado el cariño desde pequeños. ¿Cómo salen estos niños perdidos? Suelen ser niños que triunfan luego en la vida, pero que son completamente insatisfactorios a nivel emocional. Así es, son niños que van permanentemente con una herida oculta, pero una herida abierta, y que intentan restañar la herida de una infancia perdida, de una familia que no los acogió, de padres y madres que no fueron incondicionales con ellos, una serie de elementos que les llevan, desgraciadamente, a una reexperimentación del trauma de mil maneras. Una de ellas es emparejándose equivocadamente. Otra de ellas es recorriendo el mundo entero en busca de grandes logros, de éxitos profesionales, pero a cambio de una sensación profunda de inadecuación, de tristeza, de abandono que no cede. Y estos niños perdidos en la psicoterapia hay que recuperarlos, hay que rescatarlos, hay que, lo que denominamos, reparentizarlos, volver a hacerles pasar por una experiencia, acaso por primera vez en sus vidas, de aceptación incondicional, y desde ahí recuperar el blindaje emocional que no tuvieron para que dejen de perseguir equivocadamente pues el restañar esa herida habiéndola cerrado definitivamente. ¿Pero estos niños pueden recuperar el cariño con sus padres o es complicado? Los niños perdidos pueden volver a tener una relación adecuada con progenitores que no estuvieron a la altura, pero a base de parentizarse ellos mismos, es decir, de generar y desarrollar una autoestima que ya no van a encontrar fuera, que ya no van a encontrar en sus padres. No es el momento, ni es la necesidad de un adulto el buscar en papá o en mamá el amor incondicional, pero ese trabajo de reparentizarse a sí mismo requiere muy frecuentemente la ayuda profesional, el apoyo de la psicoterapia cero especializada y no pocas veces también reprocesar traumas que están ahí latentes, pero muy activos en la mente de la víctima. Cuentas en tu libro que una persona que haya vivido una familia cero luego arrastra durante toda su vida sentimientos de culpa, vergüenza y humillación. ¿Por qué estos sentimientos tan demoledores para cualquier persona humana? Pues resulta que el niño pequeño aprende a mirarse con los mismos ojos amorosos o no amorosos que los padres les miran. Y el problema es para los niños que no han tenido esta mirada incondicionalmente de acogida, de aceptación. Un niño viene al mundo precableado para obtener el amor, el cariño, sin condiciones de su madre, de su padre. El problema es que cuando esto no ocurre y a cambio obtiene una hipercrítica, una negligencia, un abandono técnico, una frialdad emocional o incluso la violencia o los procesos de victimización de tipo abusos físicos o incluso sexuales, estos niños no desarrollan un blindaje emocional suficiente y a cambio desarrollan la idea de que fueron merecedores de todas esas barbaridades, de que de alguna manera hay algo inadecuado en ellos que explica el por qué fueron abandonados o fueron descuidados o no fueron preferidos por sus padres. Y esta herida es la que después les acompaña por el resto de sus vidas y genera problemas secundarios en la vida adulta. La experiencia de la familia cero lleva a adultos altamente vulnerables que después sufren diferentes avatares, diferentes problemas
que no comprenden, que no identifican como causados por esa experiencia de mirarse a sí mismos con la misma inadecuación, ojos críticos que les miraban sus propios padres. Ujú. ¿Qué relación existe entre proceder de una familia cero y la apariencia posterior del amor cero, es decir, emparejarse con un psicópata integrado? A los niños que vienen de familias cero, su familia les parece la familia normal, la familia estándar, lo que cabe esperar, y por tanto no les parece extraordinario, ni les llama la atención, ni les alarma cuando en una relación de pareja se instalan los abusos, la monitorización, el control, el chantaje emocional, la violencia física. Todo eso ya lo han vivido en su familia cero de origen, y por tanto todo ese abandono y ese chantaje y esa no preferencia que ya vivieron en su familia cero les lleva a aclimatarse y a normalizar lo mismo en sus relaciones de pareja. Por eso yo digo que de la familia cero suelen pasar al amor cero, de las familias abusivas a las parejas abusivas, de las familias abandónicas a las parejas abandónicas, de las familias que los manipulan de mil maneras a las parejas que los manipulan de mil maneras. Ujú. Y esta situación, quien sea un psicópata integrado, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo es su funcionamiento dentro de la familia? ¿Qué tipo de Los comportamiento? psicópatas integrados utilizan a los demás. Para ellos somos meros peones en un tablero que ellos mueven bien, en los que ellos navegan estupendamente, pero utilizan de ese modo a sus propias parejas, a sus propios hijos, y por eso los hijos de esos psicópatas integrados, cuando son progenitores, no se sienten amados, no se sienten aceptados, no se sienten acogidos, más bien se sienten usados. Esa es la expresión. Y por eso no hay muchas veces grandes traumas a la vista, porque rara vez hay violencias o un maltrato muy evidente, pero a cambio hay una radiación de baja o mediana intensidad que va destruyendo, desgastando, minando poco a poco la resistencia psíquica y lo que llamamos la resiliencia, y eso es lo que lleva después al niño perdido a ser altamente vulnerable en la vida adulta. Entiendo. ¿Y esta persona que es psicópata integrado es consciente de su problema? ¿Es un problema reversible? ¿Tiene cura? ¿Cómo trabajáis en tu equipo prestigioso con las víctimas de una familia cero? No, los psicópatas no tienen cura, no tienen remedio, y cuidado porque no hay que hacer terapia con ellos, porque con ellos, la psicoterapia funciona al revés. No solamente no remiten sus conductas depredadoras, sino que usan la psicología para refinar estas conductas y ser cada vez peores. Sí, las víctimas de psicópatas integrados, que suelen ser verdaderas y auténticas víctimas, que presentan cuadros de estrés postraumático, suelen tener, por supuesto, un proceso de recuperación que varía entre 1 y 2 años, que consiste básicamente en sacarles adelante de los trastornos de estrés postraumático que suelen generar en las relaciones los psicópatas. El problema para los niños perdidos es que estos cuadros de estrés postraumático datan de la infancia y se han terminado cronificando y han terminado dando lugar a cambios permanentes en la personalidad. ¿Y cuál es el antídoto, ¿no?, para sobrellevar una vida en ese entorno, es decir, para las relaciones tóxicas familiares con psicópatas? ¿Es siempre necesario el contacto cero, por traumático que parezca? Es decir, un hijo que esté dentro de una familia cero, que de repente pase de sus padres, que limite el contacto. ¿Eso es lo que le recomendarías? Bueno, aquí hay que distinguir porque no todos los progenitores tóxicos, no todas las familias cero están compuestas por psicópatas integrados, ¿eh? Con los psicópatas siempre rige una máxima, y esto ya lo sabes bien, puesto que investigaste mucho el mundo de los psicópatas integrados cuando saqué mi anterior libro, Amor Cero. Con los psicópatas hay que practicar lo que denominamos el contacto cero, que no es una medida de castigo ni de venganza ni de retaliación contra ellos, sino una medida de pura preservación. ¿Por qué? Porque con un psicópata a cualquier cosa que tú juegues vas a perder. Siempre pierdes a cualquier juego que juegues con ellos porque ellos no tienen conciencia, no tienen remordimientos, no tienen emociones, no tienen ninguna sensación de temor o miedo y por tanto juegan con una gran ventaja en el sentido de al no tener esas emociones pueden llegar a ser muy fríos, no les tiembla el pulso, muy calculadores, verdaderamente altamente eficaces como depredadores. Una persona normal es víctima del miedo, de la culpa, del remordimiento, de una conciencia medianamente formada, algo que restringe, por supuesto, su capacidad de maniobrar, y esto los psicópatas lo saben y utilizan todos esos resortes que tienen
para manipularnos a las personas, vamos a llamar así, normales. Por eso, la recomendación con los psicópatas siempre es la misma. Una vez que detectes que tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Haz el favor de ponerte a salvo. Practica lo que denominamos el contacto cero. Y esto, desgraciadamente, hay que decirlo, incluye también a los progenitores si estos son psicópatas. Porque en ningún sitio, en ningún manual está dicho que los psicópatas no puedan ser padres o madres e incluso que puedan aparecer como padres o madres amantísimos ante la opinión pública. Cuando esto es así, conviene explicar al niño que sufre esta relación familiar tóxica, hoy adulto igual, que a todo aquello que juegue, a todo aquello que intente en la relación con esos progenitores psicópatas, va a terminar culpabilizado, emocionalmente devastado, con la sensación de que una vez más han violado su alma, que es la expresión que utilizan las víctimas de los psicópatas. Por tanto, también en muchos de estos casos solemos recomendar el contacto cero. Sin llegar a medidas tan extremas y en la recuperación de las víctimas de psicópatas, hay que decir que generalmente cuesta bastante salir de una relación con un psicópata porque los psicópatas generan al mismo tiempo esa destrucción inconmensurable y ese vínculo extraordinario que llamamos apego al perpetrador. El hecho de que se sienten vinculados en la relación de pareja, enamorados, creen que tienen una pasión amorosa, lo que tienen es un profundísimo enganche producido por las tecnologías de reforzamiento dual que los psicópatas manejan estupendamente y que les lleva a que su víctima cada vez está peor, cada vez está más destruida y al mismo tiempo cada vez es más incapaz de zafarse de esa relación tóxica. Por eso en la primera parte de la recuperación de las víctimas de psicópatas utilizamos toda una serie de procedimientos de desenganche, de desactivación, mucha psicoeducación para explicar fenómenos extraños como la disonancia cognitiva, como el apego al perpetrador, como la reversión del locus de control, cosas que explico aquí en este y en los otros demás libros en los que hablo sobre psicópatas. Son fenómenos extraños, aparentemente extraños, pero que son típicos de las relaciones con psicópatas y que las víctimas experimentan sin entender por qué siguen enganchadas a una persona que es tan siniestra, tan perversa, tan dolorosa la relación con ella. Esto, por supuesto, cuesta un cierto tiempo, cuesta un proceso y utilizamos también la desactivación y el reprocesamiento de numerosas experiencias traumáticas que las víctimas de psicópatas tienen en su acervo. En sus pasados sufren una y otra vez la reexperimentación de flashbacks, imágenes que les vienen a la mente estando despiertos y que les llevan a volver a sufrir todo aquello que ya vivieron, o incluso estando dormidos en forma de pesadillas, lo cual da lugar a un tipo de síntoma muy típico del estrés postraumático, que es el insomnio retrógrado, que hace que las personas altamente traumatizadas se despiertan en torno a las 3, 4 de la mañana, ya no pueden volverse a dormir porque son víctimas de estas pesadillas que no son sino los flashbacks que irrumpen en el sueño y lo convierten, en vez de un periodo de descanso, en un periodo de tortura. De ahí que el organismo ya no se puede volver a dormir y ya no descansa. Todos estos avatares se producen en la psicoterapia cero y terminan, bueno, en general con un buen resultado porque la buena noticia, la noticia positiva es que hay curación para las víctimas, aunque no la haya para los psicópatas, y que éstas pueden volver a hacer vida feliz de nuevo, incluso volver a emparejarse y, por supuesto, hacer contacto, verdaderamente contacto cero con aquellos que les han hecho sufrir tanto. En la última parte del libro hablas de la recuperación psicológica posible del papel de la espiritualidad en todo esto. Cuéntanos cómo se recupera uno de una infancia perdida. Pues se recupera primero aceptando que nada de lo que pueda hacer este niño perdido podrá recuperar el hecho terrible de no haber tenido una infancia. Se dice que la infancia es la patria de todo ser humano. Estos niños perdidos son apátridas emocionales y lo serán de por vida. El adulto que hoy viene a consulta tiene que entender esto, tiene que aceptarlo y tiene que aceptar que nada de lo que pueda hacer le va a restañar de esa infancia perdida. En segundo lugar, tiene que entender que el haber tenido unos progenitores tóxicos o incluso psicopáticos o narcisistas o abandónicos o negligentes o violentos no es culpa suya, porque estos niños perdidos han desarrollado una serie de guiones de vida que les llevan a creerse merecedores de todo aquello malo que sufrieron. Este sentimiento de inadecuación, de profundo merecimiento, está muy larvado, muy profundamente larvado, y a veces hace falta extirparlo con bastante psicoterapia. El hecho de que hayas tenido una infancia infeliz, terrible,
abandónica, no quiere decir que la hayas merecido, no quiere decir que haya nada dentro de ti inadecuado, y eso a veces cuesta aceptarlo. Y en tercer lugar, en desarrollo de una sólida autoestima. El adulto que hoy viene a consulta debe entender que no puede seguir buscando en los demás a un papá o a una mamá que le cuiden, no puede seguir intentando restañar esas heridas, sino convertirse él mismo en su propio papá, en su propia mamá. Ese es el proceso de reparentización que te comentaba antes, que hace que el adulto se convierta en padre o madre de ese niño interior que quedó huérfano de una familia que no tuvo, y ese adulto que hoy está acudiendo a la terapia es capaz de proporcionar esa cobertura emocional. Y es ahí donde para muchas víctimas entra un redescubrimiento espiritual, entra una comprensión nueva de sí mismos, del mundo, de las relaciones con los demás. Se encuentran con que en el momento en que empiezan a tener ese cariño por sí mismos, ese amor a sí mismos, empiezan a desarrollar como una eclosión, como un florecimiento también hacia los demás, algo que ellos denominan un despertar de la espiritualidad, en el sentido que cada uno, cada paciente quiere, porque no tiene por qué coincidir con ideas religiosas establecidas, pero que ese despertar espiritual les lleva a una nueva esperanza, una nueva comprensión de sí mismos y para la mayoría de ellos a una felicidad que por primera vez experimentan y que no habían experimentado en sus vidas, al dejar de buscar fuera lo que por fin han encontrado dentro, al dejar de buscar en las relaciones con los demás el amor, el cuidado, el cariño que no tuvieron, empezar a proporcionárselo internamente, empiezan a experimentar cosas estupendas, cosas que tienen que ver pues con eso, con la espiritualidad, con la apertura al mundo, a los demás, a Dios, al universo. Y esto es algo muy bonito porque es un trabajo con víctimas, quizás, Javi, las víctimas más traumatizadas del planeta, pero que después de estos procesos se convierten en personas altamente evolucionadas en el sentido psicológico, humano y también espiritual, lo cual pues es un placer porque pues a los que nos dedicamos a esto en este ámbito nos lleva, yo lo digo muchas veces, estamos trabajando con el material más degradado, más destrozado de la humanidad, pero que termina siendo el mejor material del mundo porque estos niños perdidos son verdaderos diamantes en bruto. Cuando se trabaja con ellos, cuando se les pule, se terminan convirtiendo en lo mejor de la sociedad. ¿Qué recomiendas a alguien que despierta la conciencia de ser víctima de un psicópata integrado en su vida? Porque habrá muchos espectadores de Estado de Alarma que ahora sientan que le rodean psicópatas integrados en sus familias, en sus parejas. ¿Qué le recomendarías? Bueno, primero que se informe, porque no toda persona tóxica es un psicópata, ¿eh? Cuidado, porque podemos pasar del 0 al 1 y hay muchos grados intermedios. Pero todo esto que estás haciendo tú en tu canal, que hacemos en mi canal, la información, el buscar información, cuidado, relevante, científica. Hay mucha información, pero no toda ella es relevante y menos aún científica. Hay que buscar una evaluación si uno cree que ha sido victimizado, seguramente tiene daños psicológicos. Hay que medir esos daños. Hay que establecer qué diagnóstico tiene ese niño perdido y proceder, por supuesto, a la psicoterapia especializada. La psicoterapia especializada es entender que estos niños son verdaderas y auténticas víctimas, que no hay nada equivocado en ellos, que no hay nada erróneo, simplemente que tuvieron la desdicha, la poca fortuna de nacer en familias disfuncionales, que no los atendieron y que los victimizaron, pero que quitado ese detalle terrible en sus vidas, pueden hoy en la vida adulta recuperarse y salir adelante. Esta es la buena noticia y que con la información, con la psicoterapia y la ayuda especializada, estos niños perdidos se recuperan y pueden perfectamente hacer una vida normal, volver a ser felices, acaso muchos de ellos ser felices por primera vez y también encontrar esas relaciones de pareja no tóxicas, no disfuncionales, sino gratificantes, que les puedan nutrir, que les puedan llenar, que les faltan tantas veces porque van buscando en lugares equivocados y se aclimatan a relaciones tóxicas completamente inadecuadas y completamente depredadoras y victimizadoras. Y este canal es un canal que ven muchas víctimas de denuncias falsas, muchas personas, buenos hombres, que han visto cómo sus vidas se han destruido por una denuncia falsa, porque una señora un día dijo que le había pegado, un día dijo que la había acosado, y de repente ven cómo esta injusta ley de violencia de género hacen que pasen la noche en el calabozo, que destruyan su vida profesional, su reputación, que luego les quiten todo lo que tengan, y hemos visto el caso dramático del padre de Diana Quer, al cual le mando un abrazo
desde aquí, ¿qué le recomendarías a esas personas que, bueno, que están en litigios, que la justicia no les da la razón, que han pasado noches en el calabozo y que saben que la ley está siendo tremendamente injusto con ellos y que tienen una exmujer o una pareja que es demoledora y que no tiene ninguna piedad hacia ellos? Primero, que no pierdan la calma, porque al final la justicia termina, la verdad se termina imponiendo. Tarde o temprano la verdad y la realidad se imponen. No siempre esa verdad y esa realidad es equivalente a la verdad judicial, pero sí es muy importante que la víctima de estos desmanes o de estas injustas acusaciones, a veces falsas, encuentre internamente esa sensación y esa convicción de inocencia. Mantener esa convicción es muy importante a pesar de que el mundo entero pueda tener una opinión diferente. E incluso aunque se produzcan injusticias judiciales, el mantener esa convicción profunda es la que mantiene la robustez y la resistencia psicológica. Esto es lo que es recomendable desde el punto de vista de la psicología, por supuesto, buscar apoyo en los amigos, buscar el apoyo profesional si es necesario. El apoyo legal, hay muy buenos letrados que pueden asesorar y que asesoran correctamente en estos casos. Por el otro lado, pues algo que me toca a mí menos, pero obviamente es reformar las legislaciones que producen estos desmanes y estas injusticias que yo no le deseo a nadie y que tantas veces estamos viendo aquí en la clínica en tantos y tantos casos de un tratamiento injusto. Y ya también hay muchos seguidores de la política. ¿Cómo definirías a nivel de personalidad la personalidad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? No tengo elementos porque no lo conozco en directo y obviamente he escrito muchas cosas sobre el mundo de la organización tóxica. Los partidos políticos, todos ellos son organizaciones tóxicas. Los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, ONGs, las organizaciones religiosas, y en ellas tienden a ascender, esto yo lo tengo escrito hace más de 10 años, ahí tienes un libro que se llama Liderazgo Cero, otro que se llama Mi jefe es un psicópata, otro que se llama La dimisión interior, un libro más antiguo que se llama Jefes tóxicos y sus víctimas. En todos esos libros, yo que soy un psicólogo clínico, pero que tiene origen en la psicología laboral clínica, para el comienzo de este vídeo. Esas organizaciones suelen terminar accediendo al poder los peores. ¿Debido a qué? Debido a que sus capacidades de manipular, de alterar, de usar y de o bien comprar o eliminar a los adversarios les lleva a las cúpulas de todas las organizaciones. Y esto pues no es un secreto encontrar dónde vas a encontrar a las personas más peligrosas o más tóxicas en cualquier organización, pues en las cúpulas de las organizaciones. Con esto pues he dicho todo, no tengo elementos para juzgar a esta u otra persona porque no los he evaluado en directo ni han acudido a la consulta, pero por los hechos que muchas veces podemos entrever en las actuaciones de muchos políticos, de muchos responsables sindicales, de responsables de organizaciones importantes, socialmente relevantes, pues cabe pensar que estos hayan desarrollado, si no lo eran ya, alguna de las denominadas personalidades psicopáticas. ¿Son felices los políticos que has tratado? Me refiero, yo No. creo que has tratado a muchos políticos, algunos de mucha relevancia, no vamos a dar sus nombres, pero cuando llegan a tu sesión, a tu terapia, ¿qué tipo de personalidades te encuentras? ¿Qué tipo de vidas? Generalmente vidas que son muy exitosas en lo exterior, pero a cambio muy infelices en lo interior. Ellos en general lo saben y viven con profundos y secretos sentimientos de inadecuación, lo cual les lleva a ser muy vulnerables a la comparación, a la envidia, al resentimiento, y les lleva a ser a veces muy tóxicos, porque la única forma de eliminar esos sentimientos de inadecuación, que viene de una profunda falta de autoestima, es eliminar o competir o considerar adversarios a todos aquellos que tienen esas capacidades o esas aptitudes o esa brillantez que ellos se sienten no tener. Y esa recuperación obviamente es muy complicada, estamos hablando de trastornos narcisistas, es una psicoterapia muy dura porque consiste en derribar la fachada exterior que han creado de sí mismos, una fachada además reforzada por el mundo obligatorio de la imagen pública que los políticos tienen, y esa profunda sensación de haber triunfado en lo exterior, pero a cambio en lo interior sentirse un fraude, sentirse inadecuados, es la característica más habitual en muchos, en tantos políticos que hemos tratado, sí. Pues muchísimas gracias, Iñaki Piñol, gracias por tu tiempo, ha sido un placer y espero que vengas más a Estado de Alarma, que los espectadores te van a seguir en tu canal de YouTube, pero que también estés aquí
dándonos lecciones de cómo afrontar problemas de los cuales a veces no somos ni conscientes, ¿no? Y que tienen más que ver con nuestro pasado que nuestro presente, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y compren el libro Amor Cero, Familia Cero, de la Esfera de los Libros, en Amazon o en cualquier librería. Es políticamente incorrecto hablar de ese tema, pero se está vendiendo como churro, con lo cual algo bueno habrá dentro de ese libro. Así que lo recomiendo encarecidamente. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Un saludo. Hasta luego.